Bueno, esto es una video reacción al video sobre la explicación que hace Freddy, CEO de Platzi, sobre lo que está pasando con Meta. De contenido que mencionan cuando hay desinformación en la... Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, ahora Meta, mencionó que va a reemplazar a los verificadores de contenido que mencionan cuando hay desinformación en las redes sociales de Meta, Facebook, Instagram, etcétera, con una característica llamada Community Notes, son notas comunitarias muy similar a la que tiene Twitter, empezando en Estados Unidos. También dijo que va a simplificar las políticas de contenido y remover ciertas restricciones en temas de inmigración y género que están completamente fuera de tono con el discurso actualmente en el mainstream. Es decir, que va a haber menos moderación o mínima moderación alrededor de las personas que quieran decir lo que sea con respecto a migración y género. Por último, también mencionó, entre otras cosas, que va a sacar al equipo de moderación de contenido y de seguridad y confianza de California y que va a hacer que el equipo de revisión de contenido de Estados Unidos esté en Texas. Tengan en mente, California, estado muy demócrata, Texas, estado muy republicano. Zuckerberg está diciendo que esto les va a ayudar a remover la preocupación de que hay empleados con sesgos que están sobrecensurando contenido. Obviamente esta va a ser una discusión sensata donde vamos a hablar de todos los matices con un montón de objetividad y yo espero completamente que aquí abajo en los comentarios hayan comentarios sanos de gente que no está loca desde ninguna perspectiva. Por si acaso, quiero hacerle eco al humorista Hassan Minaj, que recientemente habló de cuál es la verdadera división entre las personas. Él mencionaba, las personas en este momento están divididas en dos tipos de personas y solamente hay dos tipos de personas. Y no son los dos tipos que ustedes creen. En una mitad, los insoportables. Y en la otra mitad, los desquiciados. La gente loca versus la gente insoportable. Y uno sabe exactamente quién es quién. Los insoportables versus los locos. Así que estoy seguro que eso no va a pasar. Solamente es un buen recordatorio que los extremos tienden a tocarse y que las personas de un extremo se parecen mucho a las personas del otro extremo. Y que tratar de estar en la mitad y hablar de matices y objetividad es un lugar en el que hay que estar. Porque si no, uno está o loco o insoportable. No sé en qué lado estén ustedes. Cuando se habla de objetividad y las cuestiones en general de la opinión pública, pues toca tener en cuenta algo. Voy a tratar de graficarlo en este punto. Están los hechos. Los hechos. Mark Zuckerberg eliminó gente de diversidad sexual y diversidad racial en su empresa. Eso es el hecho. La objetividad sería solamente describir ese hecho. Eso sería como más o menos la objetividad. Tú describes el hecho y ya. Ahora, la opinión, la opinión que salga de ese hecho, ya tu visión general, ya de por sí tiene una cuestión netamente también social y política. Tu opinión puede estar en uno de estos extremos, ya sea de izquierda o de derecha. Freddy ya se salió de la objetividad. El video yo hubiera acabado en minuto y medio. ¿Por qué? Porque ya describió el hecho. El hecho fue que Zuckerberg va a cambiar sus políticas de chequeo de datos, va a cambiar a su gente, la va a pasar de San Francisco a Texas, etcétera. Y él dice que sigue siendo objetivo, ¿no? Pero después nos dice que no, que él va a opinar desde la mitad. Él va a opinar desde la mitad del centro de estas dos visiones porque él halla que esta mitad es ergo objetiva, o sea, que esto es esto. Él dice que es eso. Lo que pasa siempre con las personas que dicen que hablan desde la objetividad es que realmente dicen que hablan desde acá, pero realmente nos hablan desde cualquiera de estos puntos, ya sea de este o de este. Dicen estar acá, pero realmente terminan estando o acá o acá. No hay tal cosa como la objetividad en la opinión. Uno puede decir, incluso siendo más honesto con la audiencia, les voy a hablar desde este marco. Desde este marco les voy a hablar y mi marco va a referenciarse de mis opiniones. Fíjense, por ejemplo, otro creador de contenido, Diego Rusarín. Diego Rusarín uno puede estar muy en contra de sus opiniones, en sus visiones de mundo y de política, pero es honesto con la audiencia y les dice, yo desde acá, y siempre lo repite, y cuando da sus opiniones dice, si lo vemos desde el materialismo dialéctico o el materialismo filosófico, etcétera, haciendo alusión a la cuestión de la doctrina marxista, pues está siendo honesto con la audiencia, está diciéndoles, yo les voy a decir que el materialismo histórico, la visión marxista es las mejores gafas, las gafas que uno se pone para la ideología, la mejor ideología, para entender este fenómeno del mundo. Eso es una honestidad con la audiencia. Uno ya puede estar en favor o en desacuerdo con sus opiniones, pero no dice que es que por acá Frey se piensa a sí mismo como el Oversea, como el vigilante de Watcher, de Marvel. Él puede ver todo, él está más allá del bien y el mal.
Lo segundo, categorizar a las personas es tan antiguo como nuestra humanidad. Platón decía que nosotros estábamos divididos en tres tipos de personas, con tres diferentes almas. La de oro, la de plata y la de bronce. Para él la de oro era la gente alta, que deberían ser los filósofos reyes, la de plata los defensores de la república y por tercero los de bronce que son los artesanos y los agricultores, los que le daban comida a la república. Y también está Isaiah Berlin, otro filósofo liberal, que hablaba del erizo y el zorro. En ambos casos, los dos son capaces de decir que incluso en los dos extremos se mezclan. Decía Isaiah Berlin, por tomar este ejemplo, de que el zorro tenía algo de erizo y el erizo tenía algo de zorro, retrayendo una cuestión del yin yang. Hay un punto negro en lo blanco y un punto blanco en lo negro. Pero si se dan cuenta, Freddy está, otra vez, como dijimos, está más allá. Porque él dice, hay dos tipos de personas, pero hay un tercer tipo, donde estoy yo, que es la persona que está en el medio, que lo ve todo, que es netamente objetiva. No, no lo es. No, no hay tal cuestión como una opinión objetiva. Incluso las opiniones que se dan en la ciencia traen metodología. Te dicen, bajo esta metodología vamos a ver los diferentes casos de estudio y a través de esta vamos a dar una conclusión. Marco metodológico, marco teórico. Pero pues no creo que Frey en su vida haya hecho alguna investigación de ese tipo muy propio de las ciencias sociales y no lo culpo, no lo culpo. Lo tercero, Frey no lo sabe, pero cuando hace alusión de que el centro es virtuoso, estar en el centro es lo más virtuoso que uno puede hacer, no lo sabe, pero pues está haciendo alusión a una política griega, específicamente a la idea de mesotés, el punto medio de Aristóteles, el cual Aristóteles usa para hablar de la virtud en la ética de Nicomaqueo y también para hablar de los sistemas políticos en la política. En ambos casos ni siquiera Aristóteles llega a la conclusión de que los extremos se tocan. Dice que los extremos causan destragos, la monarquía, colocando los regímenes en extremos, la monarquía y la anarquía, y en el centro lo que creía que era el sistema perfecto, que era la politeía. Decía que la monarquía traía unos males y la anarquía traía otros males, pero esos males podrían ser iguales, mas los dos sistemas no eran iguales, los extremos no se tocaban. Sigamos. Pero el punto es que Zuckerberg termina esta charla diciendo, voy a trabajar con el presidente Trump para tratar de detener los gobiernos extranjeros que están tratando de censurar a las compañías americanas. Estados Unidos tiene las protecciones constitucionales más fuertes de libre expresión en el mundo y las mejores formas de defender contra esta tendencia de que los gobiernos traten de censurar con el apoyo del gobierno de Estados Unidos. Entonces, ¿qué carajos es lo que está pasando? ¿Y por qué pasa todo esto? Porque esto no es lo único. También este mes, Zuckerberg anunció que Dana White, el CEO de UFC Ultimate Fighting Championship, las peleas en el octágono donde la gente se agarra pata y queda todo sangriento, se va a volver uno de los miembros de la junta directiva. Recordando que Dana White es uno de los mejores amigos de Donald Trump y una figura clave en su reelección como presidente. Además de eso, hay otras personas que han ido... El caso de Dana White es muy interesante, ¿no? Hace minutos atrás estaba diciendo que vamos a defender los derechos de libertad de expresión en los Estados Unidos de América porque los Estados Unidos de América tienen la mejor libertad de expresión. ¿Qué está pasando en Facebook? Facebook está despidiendo, eliminando a los diferentes trabajadores que colocan en duda. Si Facebook colocó esos valores que a veces uno se cree, o a veces hay personas que se los creen, hay trabajadores que se los creen, hay otros que llegan y dicen, sí, la visión, la misión, la no sé qué mondá, eso a veces es mentira, eso es para a veces lavarse un poco el cerebro o las manos. Si en tus valores y visiones y no sé qué, y código ético de tu empresa dicen, no se permite el maltrato al género femenino, y hay un circuito, hay una forma de acción, y si pasa algo te vas a tal en tu mano, y etcétera. Si hay esos procedimientos, ¿por qué vamos a aceptar en la junta directiva a alguien que públicamente ha maltratado a su mujer, que públicamente hace comentarios misóginos? ¿Por qué vamos a aceptar a alguien así en nuestra empresa si va en contra de los valores? Y todos los trabajadores con mínimo de conciencia de los valores o que se creían de verdad los valores de Facebook dijeron, oiga, pero eso como que no va en contravía de nuestros valores. ¡Pum! Censurado, para afuera, de una, va saliendo. Los iban censurando uno a uno. Y entonces la gente, los trabajadores decían, es muy chistoso ver que dan libertad de expresión por fuera, pero adentro de Facebook hay una censura total. Pues para considerarlo.
saliendo de Facebook, de Meta. Nick Clegg, por ejemplo, era el anterior director de política pública de Meta, un liberal demócrata de Inglaterra. Lo sacaron y en cambio el nuevo director de política pública en Meta se llama Joel Kaplan. Él fue un anterior. Esto es otro error de los medios. Freddy de pronto también cae un poco en eso, no de manera explícita, pero piensan que Joel Kaplan apareció de la puta nada. O sea, Joel Kaplan era un man, nadie sabía quién era Joel Kaplan. Bueno, Joel Kaplan apareció hace mucho tiempo. Joel Kaplan fue traído por Shirley Sandberg. Shirley Sandberg es la persona que metió a Facebook en la bolsa de valores. La persona que le dijo a Zuckerberg que la publicidad era el futuro. La persona que habló con los diferentes capitales para que invirtieran en Zuckerberg. Si Facebook es la empresa que hoy, cuya prioridad son las publicidades, porque no nos digamos mentiras, una empresa que busca el dinero y al mismo tiempo busca conectar, o una de dos, o tiene que buscar dinero o tiene que conectar a las personas, por lo cual tiene que buscar dinero y por última razón conectar a las personas, conectarlas, y eso ya tiene un estudio sociológico y demás que no vamos a entrar a profundizar, pero Shirley Sandberg es esa persona que hizo que Zuckerberg cotizara en bolsa, hizo muchos cambios internos y era una perseguidora, o sea, Sandberg era también me ahorro las palabras, pero ella trajo a Joel Kaplan. Joel Kaplan se volvió famoso en una vez cuando Donald Trump quiso, hizo una orden ejecutiva donde eliminó los viajes de países musulmanes a Estados Unidos al comienzo de su primer mandato. Joel Kaplan salió y dijo, no eliminemos ese tweet. El tweet estaba cargado de sesgos, el tweet estaba cargado de xenofobia, el tweet tenía todo violando todas las reglas de convivencia de Facebook de ese momento. Y Kaplan dijo, no, quedémonos quietos. ¿Y por qué se quedaron quietos? Porque el derecho a la libertad de expresión no es un derecho que sea por la virtuosidad de los grandes tecnofeudalistas de ahora. La neutralidad es esencial para proteger el negocio. Publica lo que se te dé la puta gana, me importa un culo. Pero con tal que no me dañe mi plataforma, todo está bien. Incluso, mejor, algo tan fuera de lugar hace que la gente comente más, publicite más y tenga mayor viralidad la cuestión. Y estas empresas están creadas para eso, para generar mayor viralidad de las cuestiones mentirosas y que generan mucha rabia. Kaplan era novio de Sandberg. Acá está. Kaplan era novio de Sandberg, se conocieron en Harvard y a pesar de que habían terminado su relación, fueron cuentico, fueron arroz en bajo en la universidad, pues lo tenía en cuenta. Y Kaplan después se volvió famoso, ahí sí, como dicen los medios, Kaplan se volvió famoso con George Bush y toda esta vaina. Pero ya tenía mucho poder en Facebook, le hablaba al oído a Sandberg, entonces no era alguien como que, uy, apareció de la puta nada, no, ya era alguien que era conocido. Consejero de la presidencia de George W. Bush. George W. Bush es el man que invadió Irak. Y Afganistán y África, Operación Libertad Perpetua, todo lo de la ISAF y todo lo de la guerra contra el terror que también pegó en Colombia. Bueno, ese fue George Bush, no solamente invadió Irak. Bien republicano. Y por supuesto, Meta anunció esta semana que va a matar los programas de diversidad e inclusión. Si se acuerdan de esos programas, diversidad, equidad e inclusión, DEI, los va a matar por completo. De hecho, las personas encargadas de estos programas o renunciaron o ya no están en Meta, que es lo importante. Ojo, esto no hace a Meta única como compañía. McDonald's también anunció que va a eliminar muchos de sus programas de diversidad, equidad e inclusión. Y Walmart, que es el empleador privado más grande de Estados Unidos y uno de los más grandes de América Latina, también anunció que va a quitar estos programas de diversidad, equidad e inclusión. ¿Estos programas funcionaban? Bloomberg hizo un artículo analizando estadísticamente si era verdad. En el artículo, ustedes no se acuerdan porque entiendo que es All Lives Matter, donde él dice Black Lives Matter es un movimiento X Matter. Hassan Minhaj, que en esta idea a mí me fascina. Black Lives Matter versus All Lives Matter, donde él dice Black Lives Matter es un movimiento donde dice por favor no nos maten y trátennos como personas, y All Lives Matter es un movimiento donde la gente dice no. Y esa es la forma en la que Hassan Minhaj lo describe. Pero realmente interesante análisis. lo que pasa es que en una época hubo un montón de asesinatos de personas inocentes de parte de la policía, asesinatos en la calle, y esto hizo que personas protestaran, esto se volvió políticamente cargado, y todo esto empezó a ocurrir más o menos alrededor de la primera presidencia de Trump justo antes. ¿Cómo no iba a ser políticamente cargado? O sea, la forma despectiva como Freddy lo dice, es como... sí, la gente estaba matando y qué feo, y se volvió políticamente cargado y ahí se fue como que toda la ruina. Y con las políticas de inclusión, de diversidad y etcétera, en el mercado laboral, dice, me imagino que Freddy está molesto porque se ha politizado. No, te matan al vecino de una manera discriminatoria que es estructural ya en Estados Unidos y quieres que te quedes callado, o no sé, o solamente protestes pero en silencio. Antes de la pandemia, eso creó un montón de protestas explotaron en otras protestas, unas conectadas con Chile, otras conectadas con Colombia. Esta teoría de la que las protestas están conectadas
porque Black Lives Matter impulsó a otras personas o la revolución de chilena impulsó a otras personas, suena como la revolución molecular disipada. Una teoría toda loca que en Colombia, pues estamos hablando específicamente de Colombia, no tenía ni pie ni cabeza. Pero bueno, digamos que todas están conectadas. Hay una inspiración, las protestas inspiran a otras, es verdad. Que estén conectadas, ya muy difícil. Ni siquiera en la primavera era estaban tan conectadas. Solamente que se vieron en redes sociales. Entonces un pueblo dijo, oiga, si nuestro vecino lo hizo, ¿por qué nosotros no? Pero que ya haya una organización detrás y todo eso, no sé, es la misma teoría del oro de Moscú, ¿no? Como que dicen que toda la Unión Soviética existe y sigue financiando gente, George Soros y toda la gente financia estos desórdenes. En fin. Colombia, esto creo todo. En fin, el punto es que empieza a aparecer este movimiento masivo de diversidad, equidad e inclusión. Y en ese movimiento la pregunta es, ¿realmente se contratarán más personas de color? O sea, personas no blancas, que es un tema. Entonces lo que pase con las redes sociales y su gestión real, pero en Latinoamérica usamos más redes sociales que en ninguna otra región del mundo. Entonces lo que pase con las redes sociales y su gestión derivada de la política de Estados Unidos termina afectando a América Latina. Pues resulta que sí, efectivamente, estas políticas funcionaron e hicieron que se contrataran muchísimas más personas de otras razas que no fueran razas blancas, en particular hispanos. O sea, las políticas de diversidad, equidad e inclusión particularmente le sirvieron a hispanos, a gente como nosotros, en Estados Unidos, en empresas de tecnología. Ahora, ¿en qué roles? Principalmente en roles junior. La mayoría de estos empleos terminaron en roles junior. Entonces, sí funcionó. Pero la pregunta no es tanto de qué pasa con diversidad, equidad e inclusión. La pregunta es qué pasó, por qué de repente Zuckerberg está haciendo esto y la cadena de oro y el peinadito de brócoli y toda la vaina. ¿Qué fue lo que pasó? Pero lo que pasó es obvio. Lo que pasó es que Trump ganó. Trump ganó la presidencia y no ganó. Aquí sí acierto con el análisis, Tron ganó, etcétera, más adelante podemos explicarlo, pero aquí quiero hacer colación de una teoría. Zuckerberg estaba practicando antes artes marciales mixtas y tuvo una lesión ¿qué? En la rodilla. Para recuperarse de la lesión utilizó unas cuestiones de, esto es una teoría, esto es una hipótesis, no sé, eh, pero pues para llamar la atención, y utilizó un reemplazo de testosterona para recuperarse rápido. Dicen que eso lo cambió locamente y que por eso está así ahora todo blin blin y toda la cuestión cuando era una persona muy tranquila, muy... Y dense cuenta que también es un cambio de los grupos que están ganando en Silicon Valley. Hay tres grupos divididos en Silicon Valley. Los progresistas, los neoliberales y los reaccionarios o los acelericistas o los libertarios. Zuckerberg se inspiró en su modo de andar y muchos CEOs y mucha gente de Silicon Valley que se inspiraba en su modo de andar de Steve Jobs. Y Steve Jobs hacía parte de la ola progresista de Silicon Valley, combinada con un poco de la neoclásica, de la neoliberal. Steve Jobs murió, el neoliberalismo creció de una manera abrupta en los años 2000. 2008 este neoliberalismo se encontró en una crisis y aparecieron los aceleracionistas o los libertarios. Entonces, esta parte libertaria comenzó a ganar fuerza, liderada por Peter Thiel, el de PayPal, conjunto con Elon Musk, que también surge esa hora reaccionaria a la cuestión progresista. Y como ya no estaba la figura del progresismo, que era Steve Jobs, pues sencillo, nos pasamos a la ola aceleracionista, la libertaria, porque la neoliberal ya quedó como que muy atrás, como que debemos acelerar las cuestiones del neoliberalismo. Entonces esta ola reaccionaria, esta ola libertaria es la que está ganando fuerza. El último baluarte de esta ola progresista es Bill Gates, que financió a Kamala Harris. Es la última y ya está viejito, ya nadie le para bolas. Y digamos que desde que se retiró de Microsoft, como que nadie está como pendiente de él. Y entonces como la ganó la ola reaccionaria, pues ese cambio también. Y por eso Mark Zuckerberg llega y dice que falta energía masculina en el entorno de trabajo de Facebook. No sé a qué se refiere con energía masculina. De pronto será hacer 100 pull-ups antes de trabajar, leer unos fragmentos de meditaciones de Marco Aurelio, fragmentos porque cuando leen el libro entero tratarían a Marco Aurelio de compasivo, de woke, pero etcétera. No sabemos a qué se refiere eso, pero pues también vale la pena ver esa teoría. O por poquito, ganó de una manera aplastante. Lo que Estados Unidos quiere es a Donald Trump. Eso es un hecho. Eso es un hecho absoluto e incontrovertible desde una perspectiva netamente democrática. Pero no es lo único que pasó. Lo otro que pasó es que se acabó la pandemia. Y con el final de la pandemia aumentaron las tasas de interés. Con el aumento de las tasas de interés y el disparo de la inflación, cayó la inversión en tecnología. Ojo, él está haciendo una generalización, la inversión en tecnología, y utiliza un gráfico que es del Venture Dollar. ¿Qué es el Venture Dollar? Es la forma para llamar al Venture Capital. ¿Y qué es el Venture Capital?
El venture capital consiste en financiar negocios chiquitos, las famosas startups, que tienen un exponencial de crecimiento inmenso. O bueno, cuando se vuelven unicornios, que eso es del 1 al 10% de las startups se vuelven unicornios, o sea, más valorizadas de 1 millón. Esto es decir que la inversión en tecnología ha caído, aludiendo de que el venture capital, que es un tipo de capital, se redujo, es falso. Es una falacia de conjugación. Está el sector tecnología, está el venture capital, que genera mucha innovación en este sector grande, sin embargo, no es el sector grande. Entonces, tenemos este sector chiquito que es el venture capital, los startups, y dice, como está desfinanciado esto, todo esto está desfinanciado. Miremos en general cómo está el sector en financiación. Para eso vamos a utilizar el Nasdaq. ¿Qué es el Nasdaq? Es el principal índice bursátil en donde están todas las inversiones que se hacen a Google, Meta, a las tecnológicas y otros bienes que están también relacionados con las tecnologías, como Amazon, Tesla, Netflix, etc. ¿Cómo está este índice? Pues este índice solo ha ido subiendo. El principal motor de este índice ha sido una de las marcas más reconocidas, que es Nvidia, que por cierto, si saben, ha subido en los últimos 3 años como un 400%. Bueno, sigue subiendo. Decir que el sector tecnológico está siendo desfinanciado porque un sector pequeño no está recibiendo tanto dinero como el venture capital es como decir que el sector comida está en quiebra porque las pequeñas empresas, los pequeños comedores del barrio y todo eso no tienen capital, mientras empresas gigantes como KFC o McDonald's mostraron sus ganancias y mostraron una ganancia inmensa. No tiene sentido. Ahorita vamos a ver cómo él utilizó una falsa premisa para llegar a una correcta conclusión. La inversión en tecnología está en el piso. De hecho, hay menos inversión en tecnología que nunca, lo que hace que ya no haya tanta presión en las grandes compañías de tecnología para retener su talento. Los, las nuevas startups buscan gente, buscan nuevo talento. Si tienen poca inversión, van a llamar a más gente de otras empresas como Google, Facebook y todo eso para que se vengan a trabajar con ellos con mejores salarios o mejores oportunidades, como tener acciones en esa empresa con el optimismo de que se valorice en unos años y poder venderla, como comprar una casa, ahorita que está en especulación de casas, yo compro una casa, un lote y espero 5 o 10 años y después vendo ese lote por el triple, el quíntuple de lo que me valió. Ahí llega una buena conclusión, sí, como no se crean más startups, pues no, pues es más fácil retener, no es como, no, te amenazo a ti Facebook de que si tú no me das más salario, pues yo me voy a esta nueva empresita que nació hace 2 días. Antes, cuando había mucha plata, muchas empresas estaban contratando, entonces las empresas grandotas de tecnología como Meta les costaba mucho más retener el talento. Ahora que no hay tanto dinero, porque no hay tantas empresas contratando por las tasas de interés, por la inflación, por el final de la pandemia, por lo que está pasando con todo el tema de venture capital, entonces es mucho más fácil retener talento. Y al ser más fácil retener talento porque hay menos opciones, de hecho empieza a pasar, de pronto contratamos demasiado, despidamos gente y ya los empleados no tienen tanto poder como tenían antes. Pero eso no es la historia completa. La historia completa también es que la Unión Europea ha estado presionando más duro a las empresas de tecnología de Estados Unidos usando su poder como un mercado singular. Entonces, por ejemplo, forzaron a Apple, y esto es la realidad, forzaron a Le dijeron a Apple, si quieres tener iPhones en la Unión Europea, esos iPhones deben tener puerto C. Apple dijo, yo no puedo sacar un iPhone 15 Pro Max con puerto C y con mi puerto normal. O estandarizo una sola para todo mi mercado global o me jodo. Ya. Lo forzó. No sé hasta qué punto lo forzó. Puede ser indirectamente. Le dijo, mira, él hizo sus cuentas. Dijo, uy, si me toca mercadenciar ahí. Y lo hizo por una cuestión ecológica, ¿no? Entonces uno no sabe a la final si estas empresas progres, porque pues a veces como el CEO de Apple es gay, entonces dicen que es una empresa progre y todas esas vainas, están tan relacionadas con el medio ambiente. Igual que Google, investiguen Google y empresas petroleras. Google y empresas petroleras. Cómo la IA ayuda a las empresas petroleras a extraer más petróleo de diferentes lugares como océanos. Apple a ponerle el puerto USB-C a los iPhones, porque pasaron una ley para estandarizar los puertos de los teléfonos. Y aquí han hecho cosas con Google y por supuesto han hecho cosas con Meta. En noviembre del 2024, la Unión Europea le puso a Meta una multa de 800 millones de dólares por prácticas abusivas en su producto de Marketplace. Y los reguladores de la Unión Europea han estado buscando otras cosas. La Unión Europea está reduciéndose en poder por múltiples razones. Una es el Brexit, pues que hizo que Inglaterra saliera de la Unión Europea, entonces que no fueran un solo frente común. Y la otra es que la Unión Europea no está creciendo como una economía. Sigue siendo uno de los mercados más importantes del mundo, pero no está creciendo como una economía.
Esto está haciendo que Zuckerberg esté tratando de conseguir poder político para que desde la presidencia de Estados Unidos esto frene. Pero estos no son los únicos problemas que tiene Zuckerberg. En enero 9 del 2025, hace muy poquito, se muestra en una demanda que él aprobó el entrenamiento de las inteligencias artificiales de Meta usando libros pirateados. De hecho, es bastante impresionante. Nosotros está creando, lo que está haciendo Zuckerberg es llenándose de poder político, haciendo todo lo que sea necesario para que el presidente lo ayude. Y de hecho ya se lo está pidiendo de una manera literal. Hace 2-3 días, Zuckerberg estuvo pidiéndole a Trump que parara a la Unión Europea de ponerle multas a las compañías tecnológicas, argumentando que están tratando de atacar a la industria americana y pidiéndole que le ponga tarifas. Recuerden que uno de los mecanismos más no censura en social media, que eso no es lo que está pasando, pero esta es la esencia de la razón por la cual de repente Zuckerberg está haciendo todo esto. Se concuerda, si busca poder político para influir, que el imperio influya en sus intereses. Sí, esos son los tecnofeudalistas. Te coloco a ti, rey. No, pues ellos son los reyes. Te coloco a ti, ve, canciller, a hacer los tratos con el otro imperio y que no nos jodan tanto si no los acabamos. Mucha gente, pero ignoran esta parte. Voy a tratar de ser muy objetivo acá y explicarles que, honestamente, entre todos no me parece. Cuando te digan que van a ser muy objetivos con una opinión, es el momento de escuchar una opinión la menos objetiva y la más ideologizada posible. Con fuentes, cero. Vamos a darnos cuenta cómo hay fuentes. Es tan mala idea lo que está haciendo Zuckerberg, porque los equipos de verificación humanos simplemente no escalan. Es mucho La cuestión es que no escalen, la cuestión es que puedan detener la propagación justamente de esas noticias falsas. más interesante usarlos desde una perspectiva algorítmica con la comunidad. Prueba de ello es que Community Notes y su implementación en Twitter, alguna gente lo llama X, no está nada mal. Por ejemplo, miren, aquí está Community No Notes. está nada mal, ¿para qué? Para que uno pueda escribirle a Lomos, eres un idiota, estás mal. Eso no es el punto de la censura, porque lo llaman censura, eso es control de media, mejor dicho, control de lo que se difunde. La censura no es la cuestión de que yo pueda decirle a Zuckerberg, oye, estás mal, vale verga. La cuestión es que en la publicación no se vea, porque si la publicación trae una mentira o una incitación a odio, si yo publico, nos vemos a las 5 de la tarde para golpear negros y maricas en la plaza de Bolívar, ustedes dicen, no, es una publicación que incita a la violencia. ¿A mí qué me sirve colocar una community note de decir, estás equivocado, que no sé qué, porque atacas a los negros, que no sé cuántos, si son la persona que más invierten en el país, que no, bla, 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 etcétera? Vale verga, o sea, no importa. El punto es detener esa publicación, impedir su viralidad, impedir que estos lobos solitarios que sí odian a los maricas, que sí odian a los negros, nos podamos reunir todos con unos bates de béisbol en la puta plaza de Bolívar y matar a esa gente. Entonces, eso no es lo importante. Y si vemos entonces la cuestión de que el punto del control de las discusiones que se dan en redes sociales es impedir la difusión de estas publicaciones que incitan al odio y etcétera, pues Community Notes no sirve, no sirve. Y no lo digo yo, no me lo saqué del jopo, sino es una investigación que se hizo en la Universidad de Cornell. Ya habrá algunos que dirán que la Universidad de Cornell es lo más woke posible, es un think tank financiado por George Soros y otras maricadas. Pero esto dijo que las notas comunitarias, o sea, las notas comunitarias no reducen el engagement, como la atracción. ¿De qué? De estas falsas publicaciones que incitan al odio o que traen noticias falsas. Entonces, no sirven. No sirven, la gente los incluso colocar notas comunitarias hace que se vuelva más viral la publicación. Y uno dice, lo bueno de este estudio es que incluso en la conclusión dicen, esto es gente todavía es optimista, tecno-optimista, que se pueden mejorar, que ellos ven como que no está funcionando ahorita, pero que combinando algunos artefactos de las verificaciones pasadas con las nuevas, con los algoritmos, mejorando los algoritmos, se puede mejorar. Yo opino que no, pero pues para que vean que ya es una opinión netamente personal, claramente subjetiva, no voy a decir que es una opinión objetiva. El problema de estas cuestiones no solamente, ahora digamos, este ejemplo que di de que nos reunamos en la Plaza de Bolívar para golpear negros y maricas, pues ya pasó en Mayamar. Diferentes soldados en diferentes grupos de Facebook llamaron a gente diciendo, oigan, este grupo chiquito, este grupo islámico es malo, debemos matarlos. Y así se gestó una guerra en Mayamar. Una guerra que Facebook no se hace responsable todavía, que después de las verificaciones, en esa cuestión sí tiene razón Frey, no son escalables. Por ejemplo, Facebook tenía a 5 personas. Esto otra vez en el libro donde saqué lo de Joel Kaplan,
manipulados de dos periodistas del New York Times o del Washington Post, no recuerdo en este momento, demuestran esto, demuestran que estas personas tenían cinco verificadores para la cuestión de lo que pasó en Myanmar. Eso no es nada, nada, nada. Entonces, las notas comunitarias no sirven. No sirven precisamente para eso. Sí sirven para decir, porque él piensa que el Facebook solamente es una ágora donde todos vamos a debatir y que no genera una acción, pues es falso. Debe eliminarse las publicaciones las famosas publicaciones to coalition, llamado a la acción. Entonces, esas deberían ser eliminadas. No sirven las notas comunitarias. Mostrando que Elon Musk miente al decir que Twitter es uno de los drivers de clics más grandes de Internet. Y muestran que es lo opuesto, que Twitter mueve más o menos el 7%, donde Facebook mueve el 74% y Pinterest mueve otro 7%. O sea que Twitter es más o menos del tamaño de Pinterest. O aquí está otro lugar donde Elon Musk recientemente Bueno, las políticas inicialmente mencionando cómo prohibió a dice que la razón real por entender los valores, porque Zuckerberg está en problemas. También vale la pena recordar un poquitico y echar un pasito para atrás y entender los valores fundamentales de Facebook. Facebook, la empresa que es realmente Meta, tenía un libro. Los valores fundamentales de Facebook, y otra vez vuelvo acá al libro, Manipulados, vamos a ver si esta vez abre. Facebook ha cambiado valores todo el tiempo y dice que todos son los valores fundantes. Dice que todos son los valores fundantes. Mark Zuckerberg en una entrevista hace poquito, acá voy a ver si me encuentro, Facebook, Irak, Discussion. Miren, 2019, Zuckerberg dijo que Irak había sido la inspiración para Facebook. Eso es mentira. O sea, vean la película Red Social o la biografía de otros libros más especializados sobre el tema de esto, y como también muestra acá en este libro, todos sabemos que Zuckerberg hizo eso para espiar chicas en Harvard. O sea, entonces los valores fundamentales de Facebook ténganlo siempre entre paréntesis porque va cambiando con el tiempo. Dependiendo del contexto de eso, Zuckerberg día de mañana puede decir, no, los valores fundamentales de Facebook era transmitir la energía masculina a las personas. Librito, donde estaban sus valores fundamentales. Y en ese libro, es el libro que ellos le compartían a todos los empleados cuando los empleados llegaban. Se llama El Pequeño Libro Rojo de Facebook. Y el libro arranca diciendo, Facebook no fue originalmente creado para ser una compañía. Cuando uno lo va ojeando es súper interesante, es difícil de encontrar, pero estoy seguro que en esta época usted lo puede encontrar. Tiene varios de los valores. Mi valor favorito de Facebook, que creo yo que es parte de lo que está pasando acá, es este. Si no creamos lo que va a matar a Facebook, alguien más lo va a hacer. Y miren lo que dice. Abrazar el cambio no es suficiente. Tiene que estar tan cableado en nuestras cabezas que incluso hablar de ello se sienta redundante. Internet no es un lugar amigable. Las cosas que no se mantienen relevantes ni siquiera se pueden dar el lujo de dejar ruinas. Desaparecen. Esto identifica en esencia el miedo existencial de Mark Zuckerberg con respecto a Facebook. Y honestamente tiene toda la razón. Yo no es que esté de acuerdo con sus técnicas, pero cuando algo se muere en Internet, se muere. ¿O ustedes se acuerdan que es GeoCities? Fue una cosa... Dice que no está de acuerdo con sus técnicas y ahora que Facebook dice que va a utilizar las community nodes como parte de su plataforma, sí está de acuerdo. Y es una técnica que está usando pues para hacer que Facebook no muera. Entonces, no sé, hay una contradicción ahí. Súper determinado. Buscarlos, lo que deja de ser relevante, se muere y desaparece. Y lo que quiere llegar a una historia que es importante y es la historia de Llama. Llama es la inteligencia Bueno, acá habla un poco de Llama. Herramienta en correr. Windows 90 quiere tantos recursos. Eso es increíble. Facebook fue forzado a liberar Llama. Si ustedes estaban poniendo atención, por allá en el 2023, bien, lo que pasa es que el entrenamiento, ese sigue siendo, fue un poco al carajo y fue demasiado. Y lo otro es que sí es verdad que el tema de diversidad, equidad e inclusión se fue un poco al carajo y fue demasiado extremo. Esto honestamente merece otro video y no estoy seguro que yo tenga ganas de hacer ese video, porque si esto es un tema que requiere matices, objetividad y sensatez, y estoy seguro... Matices. Cuando uno habla de matices, es que yo tenga la habilidad de exponer el hecho y tratar. Obviamente no voy a llegar a todos los extremos porque pues, es complejo, uno no tiene tanta clarividencia, uno tiene que aceptar que uno no es el vigilante de Marvel. Matices es yo capaz de ver el hecho y dar mi opinión del hecho concreto desde una perspectiva de izquierda, una perspectiva de derecha, una perspectiva de centro, de no sé qué, o incluso que esté por fuera de esta. Decir, por ejemplo, Mark Zuckerberg hizo X cosa, desde la visión progresista, eliminar gente del derecho laboral, de no sé qué, por su cuestión de raza, es una cuestión degradante, retorcida. Desde la perspectiva de izquierda, uno podría decir hasta marxista,
es un ejemplo más de que los derechos del proletariado están supeditados a la política y a las decisiones de los grandes económicos oligarcas y burgueses, etcétera. Desde una política conservadora, capitalista, no, es el mercado determinará si esas personas son capaces o no. Esto es un modelo meritocrático, no por tu cuestión de raza ni nada de eso, sino qué tan buen profesional eres, etcétera. Uno, viendo esos matices, uno puede decir, mira, si lo vemos desde esta perspectiva, lo vemos desde la otra, lo vemos desde esta, desde aquella, bla, bla, bla. Y uno da su opinión subjetiva. Puede ser un poquito de izquierda, con un poquito de capitalismo, con un poquito de esto, pero es subjetiva. Al fin de cuentas, y a través de eso uno hace una política, uno propone una nueva política. Y esa política va a tener aciertos como desaciertos. Y eso se llama honestidad con el público. Seguro que en este momento allá abajo voy a ir a ver los comentarios y hay un festival de cosas terribles. Pues imagínense hablar del tema de cómo se fue demasiado lejos ciertos temas de diversidad, equidad e inclusión. Pero les voy a contar uno que me parece que es muy chistoso. Yo fui a Australia el año pasado, porque estaba muy cansado en estas vacaciones y pues nunca había ido a Australia, entonces fui a Australia. Y en Australia uno camina por Australia y por todas partes de Australia de repente nos encuentra este aviso. Acknowledgement of country. We acknowledge the traditional custodians of country throughout Australia and their connections to bla, bla, bla. Esto, hay diferentes versiones de esto. Es como reconocimiento de los custodios tradicionales de este país. Básicamente están diciendo, Australia era de indígenas, ¿listo? Y nosotros somos conscientes de que Australia era de los indígenas. Y uno lo ve en los lugares más... De esta conferencia quiero decir que yo reconozco que estamos acá en la... Bueno, ahí está lo que nosotros llamamos acá en Colombia MFT, meando fuera del tiesto. ¿Por qué está meando fuera del tiesto? Si tú vas a criticar una política de inclusión laboral, una política de inclusión social laboral, y me utilizas como contraste una política de memoria histórica social, güey, no sé de qué verga me estás hablando. Estás confundiendo peras con manzanas. Estás confundiendo peras con manzanas. O sea, eso no pasaría ninguna metodología seria de rigor de análisis de crítica. O sea, esto es todo lo contrario al pensamiento crítico. Esto es combinar peras con manzanas, decir que si esta política no sirvió, esta otra tampoco va a servir, o porque esta política no sirvió, la cuestión de política de memoria histórica social de un país no va a servir para una política de inclusión laboral. O sea, escuchen lo ridículo que suene. Voy a criticar la política de inclusión laboral con una política de memoria social. Voy a, no sé, voy a criticar la velocidad de la tortuga con un tornillo. O sea, ¿de qué verga estás hablando? La tierra de la gente Guringay. Los Guringay son los dueños tradicionales de este boiler room, un boiler que hizo en Melbourne, una ciudad de Australia, y sus conexiones a las tierras, aguas y comunidades, los aborígenes de no me crean tan... Porque este es el punto, Ok, pero entonces, ¿qué hacemos? Decimos que los dueños originales eran los aztecas, pero los aztecas mataron un resto de gente. Entonces, pobre gente. Deberíamos decir que eran los olmecas. No, pero esa gente mató un resto de gente. Deberíamos decir que eran los mexicas. No, pero el Homo sapiens mató un resto de gente. Deberíamos decir que también eran los neandertales. No, pero los neandertales mataron también un resto de gente. Deberíamos venir por acá y mencionar que no solamente son los neandertales. Tenemos que explicar cuál es esta dominación genética del Homo sapiens sapiens. Esto nunca acaba. Habla de los neandertales y el neandertal no es un Homo sapiens sapiens, es Homo neandertal. Hubiera dicho, veamos esa cuestión de violencia del humano. Cuando hablamos de humano, aunque el Homo sapiens hoy en día ya seamos nosotros los custodios, o sea, toda la parte, todos los humanos hoy en día son Homo sapiens, pero la palabra humano hace referencia a toda la especie de Homo, donde están los Homo neandertales, un pocotón de Homos que existieron antes de nosotros, los Homo erectus. Entonces, también está perdido por la cuestión biológica, pero no importa. Y realmente no le sirve a nadie. Realmente no es como que le estén dando plata a los aborígenes australianos. Bueno, concuerdo con este punto. Uno no puede utilizar una memoria histórica si al final no va a retractarse de las cuestiones de los perjudicados, ¿no? Estas memorias históricas por lo general, se hacen para no volver a recaer en esas cuestiones racistas y etcétera. Y también ayudar a las víctimas de ese sistema anterior. En el caso colombiano, pues están las cuestiones de las víctimas de las personas del conflicto armado. En el caso alemán están las víctimas del holocausto, etc. Esta cuestión, lo que está hablando acá, lo que Frey expone es lo que algunos llaman como relativismo histórico. El relativismo histórico, acá me puedo equivocar, pero yo sé que este libro, por ser muy social media, muy mainstream, el libro de Homo sapiens de Yuval Noah Harari, en su capítulo 11,
este libro. El de Animales a Dioses, Homo Sapiens. En su capítulo 11 de Visiones Imperiales, habla de los buenos y malos de la historia. Y hace la misma cuestión que acabó de hacer Frey. Dice, ¿qué vamos a estar criticando? O sea, si nos ponemos a ver los imperios del mundo, los mechíes, los aztecas y todas esas vainas, porque hace un cruce, o sea, está en Australia y se va para el imperio azteca, no importa. Este, ¿Cómo vamos a juzgarlos? Y el relativismo histórico tiene una buena premisa, que es válida en algunos casos, que es no podemos juzgar a las sociedades del pasado con los estándares morales del presente. No lo podemos hacer. Es complejo a veces y discriminatorio. Eso no significa, entonces, que no podamos hacer algo con la memoria que se sigue hablando. O sea, eso no significa que no podamos hablar de cómo esos hábitos eran malos y cómo podemos reemplazarlos en el ahora. Por ejemplo, en el caso femenino. No podemos decir, no. Entonces, si no podemos criticar cómo eran de machistas en el pasado, significa que no deberíamos hacer hoy políticas para las mujeres, porque no tienen razón de ser. Esto también implica de que no podamos ayudar a los pueblos. O sea, para él no deberían hablar de los pueblos indígenas, de los pueblos autóctonos, porque ¿para qué? O sea, si ellos también fueron malos, entonces ¿para qué los vamos a ayudar? Entonces no podemos ir donde los muiscas y decirles, oiga, vamos a brindarles ayuda. Van a decir, oiga, ¿por qué van a ayudar a esa gente que también fue, al igual que el Imperio Español, también hizo un genocidio? No creo que Frey sea el mejor, eso tiene un nombre en específico que es arqueoantropológico, que busca como no solamente dónde estuvieron unas comunidades asentadas a través de la arqueología, sino también entender tal vez cómo estas sociedades se comportaban. No creo que sea el mejor y entonces estas políticas, esta visión de relativismo histórico negativo conlleva a la creencia de que no podemos ni juzgar, ni evaluar, ni mejorar, ni juzgar el pasado, ni decir cómo podemos mejorar en el futuro. Y que las sociedades realmente todas somos únicas e iguales y esta cuestión globalista, que no tiene esa razón de ser. No, esto no está pasando desde ninguna perspectiva. Esto es simplemente lo que correctamente llaman señales de virtuosidad, virtual signaling, un performance. Es simplemente no quedar mal y hacer que todo el mundo esté sonriendo sin cambiar nada realmente. Y mientras tanto, la Unión Europea realmente está perdiendo poder, porque la Unión Europea dijo, oiga, Google, usted tiene que agregar fact-check, usted tiene que verificar hechos para que no despliegue desinformación. Y Google dijo, nah. Y de nuevo, esto requiere matices, esto requiere complicaciones, porque hay que tener muy en mente que una complicación podría ser cuál es la implicación política de las grandes tecnológicas hoy en día en nuestro debate social. Ian Bremmer, politólogo estadounidense, dijo que hay tres tipos de poderes. Está el poder militar, que hoy en día lo mantiene Estados Unidos. El poder económico, que hoy en día podríamos decir que Estados Unidos lo mantiene, pero con una competencia muy fuerte. Y por último, el poder social. Él dice que a diferencia de los otros dos poderes, el poder social parece no estar controlado por un Estado, sino por grandes compañías. Daniel Susskind, en su libro, acá vamos a ver, en su libro Un Mundo Sin Trabajo, acá está, Un Mundo Sin Trabajo, dice que tenemos que regular, tenemos que trabajar por una regulación de estas grandes tecnológicas, no solamente en el plano económico. Retrae la cuestión de Rockefeller. Rockefeller tuvo el monopolio de la gasolina, del petróleo, por mucho tiempo y se utilizaron mecanismos de regulación estatal para la cuestión de implicación económica que él tenía. Pero dice que la implicación también es política. Y no solamente porque estas empresas meten dinero en las campañas políticas para generar candidatos que van a trabajar en sus fines, sino que tenemos que ver la política de una manera amplia. Los debates que tenemos, cómo nos comunicamos, cuál es la ventana de Overton, o sea, la ventana de Overton que tenemos hoy en día en nuestro debate social, lo que podemos, debemos y tenemos que hablar y cómo lo hablamos. Muchas veces se dice que los medios sociales, las redes sociales, no son, el medio no es el que envía el mensaje, sino que el medio es el mensaje. Cómo se determina la forma en cómo estructuramos nuestros argumentos dependiendo del algoritmo y demás. Y la visibilidad que tiene eso también marca la ventana de Overton. Entonces, eso es un debate complejo, un debate súper complejo, pero pues, quién sabe si un día es capaz de darlo, Frey es capaz de darlo con otra persona,
pues que tienen razón en cierto modo. Hay mucha desinformación. O sea, Rusia es un país que existe cuyo trabajo es destruir la democracia del mundo. Rusia es un país que existe para acabar la democracia del mundo. Eso es lo más mainstream que hay. Eh, esto es educarse en política a través de memes. Rusia trata de mantener a políticos afines a su entorno. ¿Interviene en las elecciones de Georgia? Claro que interviene. ¿Interviene en las elecciones de Bielorrusia? Claro que interviene. ¿Interviene tanto en las elecciones de, digamos, los países bálticos que le quedan al lado? No tanto. Saben que no tanto, pero sí interviene en algunas políticas que ellos tratan de buscar. Letonia o Lituania, o uno de estos países bálticos, no recuerdo cuál, trató una vez de quitar los monumentos de los soldados soviéticos que lucharon en la guerra patriótica, la Segunda Guerra Mundial, como los rusos lo llaman. Y Putin se metió con los hackers a impedir ese referéndum. Lo que nos dice Timothy Fader, el profesor, en su libro Weak Strong Man, Los límites del poder de Rusia, es que Putin realmente no es muy bueno trabajando con poderes democráticos. Esa idea que nos han pintado de que Putin está de verdad colocando en miedo a la democracia occidental es una idea, un meme. No tiene sustento. Este man trabaja para las universidades en Estados Unidos. Y llegó a la misma conclusión de decir, es una cuestión muy exagerada decir que Putin tiene tanto poder. No lo tiene tanto. Sus hackers a veces no sirven. No ha podido ni siquiera derrumbar a Zelensky, a un presidente democrático en Ucrania. No ha sido capaz. Ahora, ¿saben qué país se ha colocado en jaque las democracias del mundo y ha derribado a presidentes electos popularmente? Los gringos, Estados Unidos. Jacobo Arbenz, Guatemala, 1954. Salvador Allende, Chile, 1973. El presidente de Irán, antes que Irán se volviera un estado islámico, lo derrumbó también Estados Unidos junto con Inglaterra. Brasil, él colocó la dictadura militar en Brasil. En fin, ha sido Estados Unidos el que principalmente ha acabado con presidentes y democracias en el mundo. Por un pragmatismo, porque pues eso es una cuestión también pragmática, sí, no Rusia. Tampoco lo fue la Unión Soviética y recordemos acá un poco la política socialismo de un solo país de Stalin con el cual Stalin pretendía estar a la Unión Soviética un poco al margen, a la paz y al bloque socialista después. Entonces, no hay razón de ser para decir eso. El algoritmo de TikTok muestra cosas distintas en Estados Unidos y en el mundo occidental comparado con lo que muestra en China. La censura y lo muestra porque pues el gobierno decide, no decide, dice, hay unos límites de lo que tú puedes mostrar y lo que no puedes mostrar. China hace poco sacó una ley para decir que los influencers que hablarán de salud tienen que mostrar un certificado de que hicieron que tienen algún título que para poder hablar de cuestiones de salud de alguna universidad de prestigio, no de prestigio, sino acreditada por el Ministerio de Educación chino. Coloca unas reglas de juego y ya. Por eso el algoritmo es diferente. Existe y es un problema. Y la desinformación existe y es un problema. El nuevo presidente de Estados Unidos pues, es un mentiroso. Y pero lo que pasa es que es más descarado que el promedio. Entonces lo vemos más fuerte. Y no es como que solamente es el presidente de Estados Unidos que es un mentiroso. Hay uno que otro presidente latinoamericano manipulando fotos, haciéndole creer a la gente que no pueden googlear o entender que es Photoshop. Había un presidente latinoamericano que decía que la forma de tener el coronavirus era con una estampita de la Virgen. Hay un montón de vainas por el estilo. Entonces, la desinformación es un problema real. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es el papel de las empresas de tecnología en todo esto y qué hacemos nosotros desde nuestra perspectiva? Y esto simplemente es un cambio de vibra, porque hay un cambio política. Lo que hay que hacer es ser pragmático. ¿Qué es ser pragmáticos? Alguien diría, ser pragmático es acabar con toda esta vaina y hacer una revolución. Diríamos, uno se va putamente a lo putamente extremo. Eso es ser pragmático. Acá, pues, él dirá que ser pragmático es buscar. Y cuando me refiero a ser pragmático es entender de dónde vienen realmente las cosas. Zuckerberg no es de repente republicano. Porque si el presidente fuera demócrata, Zuckerberg estaría hablando de cosas demócratas. Y si el presidente fuera republicano, pues está pasando lo que está pasando. Zuckerberg es el CEO de Meta. Y lo que quiere es que a Meta le vaya bien. Eso es todo. Eso es. Es verdad. En esto sí concordamos. Los ricos no tienen ideología. BlackRock, la principal empresa que financia todo en Estados Unidos, dijo, BlackRock invirtió en ambos partidos. BlackRock invirtió en ambos partidos y dijo que no importaba que quién putas ganara. No importaba, porque no importan los negocios, al fin de cuentas. Ellos invirtieron en ambos partidos, en ambas elecciones, más dinero de la vez pasada
Porque no tienen ideología. Los ricos no tienen ideología. Hay que ser pragmáticos respecto a entender qué es lo que está pasando y no creer que es mi presidente favorito. ¿No les parece como una locura ser fans de un presidente? Como que tengan adultez. Es realmente como ser fans de un banco. Ah, yo soy fan de ese banco, es que ese es mi banco favorito. Yo tengo... Todos somos fans de algo. De pronto, más, más fanáticos que otros. Eso es otra cuestión. Pero todos somos fans de algo. Hay gente que es fan de la creencia de la meritocracia, que no dice que a ti te deben contratar por tu raza o por algo así, sino porque es meritocrático, como si la meritocracia no fuera una mentira. Entonces, todos somos fans de algo. Ser conscientes de que uno es, de qué o de quién uno es fan, es bueno, porque uno al fin de cuentas es humano y no está en ese halo de objetividad y más allá, ni que fuera el, vuelvo y repito, el Watcher de Tengo un Marvel. sticker de mi banco en mi automóvil. Esto hasta ahora empieza y va a ser un tema súper complicado. Y vienen 4 años más de esto, ¿no? No olviden que parte de la razón por la que les cuento esto es porque Latinoamérica es la región del mundo que más adicta a esas redes sociales. Lo que pasa en Estados Unidos, que cambia la política de las redes sociales, afecta a América Latina. Aprendan a programar. El curso de programación básica de Platzi es gratis. La programación es programación. Es la aplicación objetiva, sin ambigüedad, de la descripción de un problema. La descripción de un problema y la forma en cómo los algoritmos toman datos es una cuestión subjetiva. Los modelos algorítmicos son opiniones trasladadas en matemáticas. No lo digo yo, esto lo pueden ver, Armas de Destrucción Matemática, Cathy O'Neil, una académica que ha trabajado también para empresas gigantes, para startups también, que es referente número 1 en cuestiones de ética cibernética y de la Big Data, matemática de profesión, con doctorados también y postdoctorados en matemáticas. Los modelos algorítmicos que utilizan algunas empresas son la opinión subjetiva llevada a matemáticas. No digan que algo es objetivo. Para bien o para mal, las cosas pueden ser subjetivas. Ahora, ¿qué valores vamos a primar en esa cuestión subjetiva? Lo tenemos que decidir en sociedad. Bueno, esa es la idea y esa es la idea de los revolucionarios republicanos. Que hoy en día se está aplicando es una cuestión netamente diferente. Pero programar es importante. O sea, no estoy diciendo que la programación no sea mala y que no debamos utilizar inteligencia artificial, y esto no es un anarcoprimitivismo, ¿no? Y que vamos otra vez a la selva y a vivir con la naturaleza en el socialismo primitivo. No, es necesaria, o sea, un sistema político que busquemos que sea bueno en el futuro de utilizar las tecnologías de la hora, si no nos haríamos un harakiri político. Pero pues no nos mitamos de estas herramientas, sepamos que cortan, como el cuchillo corta, estas herramientas también cortan y degradan y excluyen. Tenemos que preguntarnos como sociedad cómo excluyen, a quiénes excluyen, cómo manejan nuestros datos, cómo manejan los recursos que les damos. Es eso. Y le sirve para todo. De resto, aguantarnos un ratico. Freire no es objetivo, no habla de matices, tiene un sesgo ideológico, comparto ideas con él, claramente y obviamente tampoco voy a decir que todo está incorrecto en él, pero no nos dejemos llevar, no hay tal objetividad. Hay que ser honestos con la audiencia y decirles, les estoy hablando desde este punto de vista. Esta es una crítica, no es una crítica objetiva, tengo acá mi heurístico de disponibilidad, que son los temas que he podido leer, he podido entender y he podido exponer. Para que vean que la objetividad como tal no es muy aplicable para nosotros los seres humanos. Entonces, invitarlos a hacer esas reflexiones. No compartan mis opiniones, compartan de pronto mis preguntas, de por qué opina esto, por qué llega a tal conclusión, pero por qué dice que tal empresa está cayendo si realmente otros índices muestran que está subiendo, por qué dice que sector X está reduciéndose si sector Y está aumentando. ¿Por qué dice lo que dice? ¿Por qué piensa lo que piensa? ¿O cuáles son las ideas que uno puede llegar a concluir que tiene el mindset en su pensamiento el CEO? Esto también es para decir que los CEOs no tienen la verdad revelada. Últimamente, como Elon Musk publica lo que se dé la putísima gana y piensa que siempre tiene la razón, pues los CEOs se sienten valentonados para decir que pueden opinar lo que quieran sobre cualquier tema y como son CEOs, pues tienen la razón. No es así. No es así.